militante del PRT, además es una referente de los derechos humanos en la actualidad y en el pasado, hoy nos ilustra con su propia experiencia, pero también de cara al futuro, interrogando el presente. Les damos la bienvenida, siéntanse como en su casa. Les cedo la palabra rápidamente a nuestro presidente Juan Ruedi, de la Asociación Civil. ¡Epa! No es cualquiera. Señor presidente. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Iniciamos una agenda con este espacio que estamos construyendo, el espacio de memoria Quinta La Pastoril. Muy contento estoy de contar con la presencia de Marta Fabián acá. Iniciamos una agenda hacia la definitiva recuperación de la Quinta La Pastoril. Estamos avanzando con la restitución de ese espacio y nos quedará abierta una agenda también con el gobierno local, porque entendemos que tiene que ser patrimonio de las y los luchadores populares ese espacio, así que en ese proceso estamos. Y hoy un pasito más con esta actividad entre compañeros y compañeras en un contexto donde es muy necesario tomar conciencia de la importancia de la lucha y la defensa de los derechos humanos. Buenas tardes, compañeros y compañeras. ¿Ahí me escuchan? Buenas tardes, compañeros y compañeras. La verdad que me encuentro contenta con ustedes y otra vez en el lugar de acto, ¿no? El viernes voy a estar en la Arte Nacional con el tema de la creación de un espacio muy importante, que es un espacio internacional de los presos y presas del momento del continente americano, africano, y tenemos otros lugares, digamos, ¿no? Con presos, con un gran esfuerzo que se está haciendo, ¿no? Teniendo en cuenta que tenemos presos en algunos lugares que tienen más de 20 años en prisión, siendo políticos, y en algunos lugares como en Israel sufriendo un acoso terrible. Así que me encuentro en mi casa. Bueno, compañeros, yo no soy una compañera oradora, yo soy una compañera militante de charlas, de idas y de vueltas, ¿no? A mí me han convocado para que yo hablara de una experiencia que ha tenido el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Ejército del Pueblo, digamos, sobre la solidaridad internacional. El Partido Revolucionario de los Trabajadores le ha dado suma importancia y ha considerado un frente de batalla el tema de los presos políticos y todo aquello que significara represión sobre las organizaciones y sobre el pueblo. En su organización, aparte de las tareas sindicales, militares, estudiantiles, gremiales, tenía un área bastante importante que se dedicaba a la defensa de los compañeros, que era como un socorro de la época del socialismo en la Unión Soviética, digamos, ¿no? Era un grupo de compañeros que se preparaba, ¿no? Que se estudiaba para defender a sus compañeros, que tenía varios estamentos, digamos. Uno era el conocimiento perfecto de las cárceles, el conocimiento de sus reglamentaciones, porque siempre el comandante Santucho decía: hay que luchar por el tema de las cárceles porque nosotros sabemos que en algún día va a ser nuestro destino final. Entonces conocíamos perfectamente cómo se estructuraban las distintas cárceles, en este caso políticas carcelarias, ¿no?
Entonces teníamos un sector dedicado al estudio de las cárceles a nivel de país, un grupo de compañeros que trabajaba sobre los familiares de los presos, porque a los familiares nunca hay que abandonarlos, no solamente en el tema de acompañamiento teórico, sino efectivo, digamos, en el tema de necesidades materiales, viajes. Y además, porque hay que pensar que en un momento en que la represión está muy avanzada, son los únicos que tienen contacto con los presos, son los únicos que tienen contacto con los compañeros, porque por la experiencia que les voy a comentar, llega un momento en que los presos quedan aislados. Después teníamos una tarea que ya en el año 74 comenzamos, que era armar un boletín internacional donde se comenzaron a denunciar las primeras atrocidades de las 3A. Este trabajo del boletín también lo hacíamos con información que nos daban los compañeros de otras organizaciones, como los Montoneros o de la organización que tuviera la represión, digamos, ¿no? Que comenzó en el año 74, porque nosotros en el año 74 comenzamos la lucha contra lo que nosotros llamamos parapoliciales, paramilitares, que en este caso fueron las 3A, en Mar del Plata fue el CEO, en otros lados Libertadores de América en Córdoba, en distintos lugares aparecieron estas fuerzas civiles, militares, que reprimieron con todo, en principio, a los compañeros de superficie, ¿no? Primero peronistas y después siguieron en la escala, digamos, ¿no? A la izquierda. Sacábamos un boletín y ahí comenzamos, digamos, a tener, en el caso mío concreto, a tener los primeros contactos con el exterior. Con el exterior, con obispos, con partidos, con compañeros que estuvieran afuera, digamos, para organizar las denuncias. Avanzado el 74, 75, sabemos que la represión siguió, avanzó. En el caso concreto del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que nunca se quedó quieto, que siempre activó, que siempre fue adelante, tuvimos muchísimos presos en esa etapa, digamos. Todos estos presos que nos caen a nosotros del año 74, 75 hasta el golpe de Estado son los únicos compañeros que quedaron con vida, porque los que cayeron después del golpe fueron exterminados. No sé si ustedes conocen todo este tema de los desaparecidos, ¿no? Que los desaparecidos comienzan, si bien comienzan despacito, digamos, en el año 74, 75, fue después del golpe realmente que se hace una política de Estado, ¿no? Del Estado terrorista, contra las organizaciones y la orden de exterminio. Para ello crean esa red de campos de concentración que son clandestinos, que la metodología era su exterminio. En el caso concreto, como nosotros veíamos como partido en esa etapa, era que empezaron a matar a las conexiones que nosotros teníamos con el interior. Comenzaron con los abogados de presos políticos, fueron matando uno, otro, acá en Mar del Plata, en los distintos lugares. O sea, todo aquello que tuviera conexión con los presos fue eliminado, ¿no es cierto? Los familiares perseguidos, en el caso concreto de nosotros como compañeros, era muy difícil ver a sus familiares, era muy difícil ver a los abogados. Por ejemplo, en el caso de la muerte de Ortega Peña, que no por casualidad la hacen en un lugar céntrico, sino la hacen como escarmiento, digamos, ¿no? En pleno centro, a pocas cuadras de tribunales, a los pocos días secuestran a otros abogados, y así siguió hasta el golpe de Estado. En el caso concreto de este frente, digamos, de solidaridad, nosotros cada día veíamos que la comunicación
que la comunicación con los presos se nos hacía cada vez más difícil. Hola, hijo. Incluso hubo familiares Después te llamo. que fueron secuestrados, en el caso de 3 o 4 familiares, de madres, en La Plata, la mamá de Antegullo, ahí, ¿no? La mamá de un compañero montonero, como emblema, digamos, de secuestro de familiar, ¿no? Secuestro, tortura y muerte, ¿no? Entonces nosotros como organización veíamos que todos los días se nos iban cerrando puertas, veíamos que dentro de las cárceles los metían en pabellones de la muerte, en otros en pabellones de castigo, siempre tratando de aislarlos para psicológicamente exterminarlos, exactamente, para psicológicamente exterminarlos y para que la organización no tuviera contacto. No obstante, nosotros siempre encontrábamos alguna manera de tener algún tipo de contacto, hasta que llegó un momento que no hubo ningún tipo de contacto más, que fue después del golpe. Entonces decidimos impulsar lo que nosotros llamábamos el 4º pilar. Nosotros teníamos un partido, un ejército, impulsábamos un frente político, y en ese momento creamos el 4º pilar, que lo llamamos de solidaridad. Entonces mandamos abogados al exterior, mandamos compañeros a distintos países, que tuvieron muchos la suerte también de ser recibidos por los compañeros chilenos que venían trabajando hace mucho tiempo, digamos, ¿no? Para poder hacer las denuncias. Entonces se determina que muchos compañeros viajaran al exterior. Entre estos compañeros, a mí me designan a Estados Unidos. Por distintos motivos. Porque en Estados Unidos estaba pasando algo muy importante, que era el gran movimiento que había en los sectores medios y estudiantiles y también religiosos en contra de la guerra de Vietnam. Estaban muy organizados, eran masivos y había lideratos muy importantes. Entonces en Estados Unidos teníamos otra posibilidad, la económica. Nosotros desde ahí podíamos tener comunicaciones, podíamos tener las tan preciadas fotocopias, las tan preciadas imprentas, digamos, lo más importante, digamos, para un revolucionario, ¿no? Las vías de comunicación. Entonces ahí me mandaron, yo me asenté en Estados Unidos, ya había un grupo de compañeros que estaban trabajando ahí, que eran compañeros latinoamericanos y compañeros norteamericanos, compañeros puertorriqueños que venían huyendo de todo su problema económico en ese momento, ¿no? Después hubo problemas políticos, muchos mexicanos, y estaba Centroamérica en revolución, estaban guatemaltecos, nicaragüenses, hondureños. Nueva York era realmente un lugar de mucho movimiento, además en ese momento bastante libre, digamos, por lo que había pasado con la guerra de Vietnam, digamos, ¿no? En ese marco asume un presidente que se llamó Carter, ¿no es cierto? Jimmy Carter, que es un hombre que a lo largo de su vida ha demostrado que lo que apoyó aquí en Argentina lo siguió haciendo, digamos, ¿no? Hasta que estuvo en las últimas elecciones de Bolivia, ¿no? En defensa de Evo. Ya muy viejito. Y entonces comenzamos a hacer las comunicaciones y a recibir las denuncias, ¿no? De acá de la Argentina. Bueno, habíamos salido con todas las denuncias, habíamos salido con las listas, pero comenzamos a trabajar.
allí en Estados Unidos, un grupo de compañeros, que supongo que después Pablo Bossi vendrá, ¿no?, en alguna reunión, un compañero norteamericano y otros compañeros más, crearon un periódico que se llamó Denuncia, bueno, que tenemos, bueno, yo no tenemos mucho, pero bueno, que salió durante 8 años allá. Cuando yo llego, era un periódico que había denunciado todas las cosas de las 3A, ¿no es cierto?, que tenía mucho problema con la embajada argentina también. Cuando asume Carter, este tema de la embajada argentina se termina, no continúa. Bueno, y ahí con este periódico comenzamos para que lo pasen todos. Comenzamos a tratar por todos los medios de tomar contacto con Argentina. O sea, yo llego allá y ya a fines del 76 ya empezamos a llevar argentinos, ¿no?, que estuvieran afuera. El caso Solari Irigoyen, por ejemplo, que había sido un senador radical que le habían puesto una bomba y que estaba en Venezuela. Entonces lo llevamos para que él hiciera la denuncia ante los distintos medios que nosotros habíamos abierto. Nosotros armamos canales de todo tipo. No se nos cayó ningún anillo. Armamos canales con los demócratas, con los republicanos, con los alcaldes, con los metodistas, con los cuáqueros, con todas las iglesias, con los estudiantes, con los gremialistas. Donde tuvimos una posibilidad de hacer la denuncia por el tema argentino, lo hacíamos. También porque era atroz lo que pasaba en Argentina. Llegó un momento que pudimos llevar a las abuelas de Plaza de Mayo, que todavía no eran abuelas de Plaza de Mayo, eran 2 mujeres que tenían un álbum con la foto de los niñitos secuestrados, que nosotros podemos llevarla y podemos que ellas se tengan entrevistas en Naciones Unidas, en la OEA, ¿no es cierto?, por un fenómeno que era nuevo. Eso no había pasado en Chile, eso no había pasado en Guatemala, eso no había pasado en otros golpes de Estado, que los chicos se secuestraran. Era una novedad, ¿no es cierto? Entonces era una novedad terrible, nadie podía entender eso, que cada día que pasaba se agregaba una foto de un niño o de un bebé. O sea, cada secuestrada o cada desaparecida, desaparecía el niño, ¿no? Y no era una cosa normal. Bueno, con eso hicimos una gran campaña, fueron las abuelas en ese momento, que todavía no eran las abuelas porque ellas se conforman en el 77 y ellas viajaron allá a fines del 76. Logramos tomar contacto con las madres de Plaza de Mayo. A mediados del 78 viaja Eve, que era una mamá, no era Eve de Bonafini la dirigente. Yo a ella la conocí como una señora, igual que a las otras 3 madres, ¿no es cierto?, como madres, ¿no es cierto? Y bueno, y también comenzamos todo un periplo, digamos, de denuncias, que tampoco se entendía mucho, porque la dictadura de Pinochet había sido otra cosa, lo metió en el estadio y lo fusiló. Entonces la denuncia era de un tipo, la denuncia nuestra era de otro, porque el tema de los desaparecidos fue una experiencia argentina. Acá se aplicó el método terrorista de la desaparición forzada de personas. ¿Qué significaba? Que una persona la secuestraran, ¿no?, en la calle, durante el día, en su casa, con testigos, ¿no?, la llevaran a un lugar que nadie conocía, ¿no?, y no la vieran más. Que los familiares presentaran habeas corpus, presentaran recursos y nadie contestara. La complicidad de todo el Poder Judicial, ¿no es cierto? Entonces lo que nosotros recibíamos allá eran madres muy desesperadas. Tratamos de apoyarlas en todo lo que pudimos, digamos, ¿no? Y a medida que pasaban los meses y nosotros veíamos que todos los testimonios que llevábamos los podíamos concentrar en este periódico, ¿no es cierto?, fuimos cada vez más tratando de llevar gente de acá de la Argentina. Tengo que resaltar también que hubo 3 hombres de Plaza de Mayo. Uno fue Emilio Miñones,
¿no es cierto? Un papá que había sido incluso funcionario de una dictadura, que le habían secuestrado a la hija de una villa y no apareció más, que él pensó al principio que como él había sido ministro, le iba a devolver la hija, no se la devolvieron. Trabajaba en las villas ella. Después un profesor, Galetti, ¿no? Que era de La Plata, y después Westerkamp, un gran científico, que él y la mujer eran dos científicos muy importantes y habían trabajado muchos años en Estados Unidos y que nos dieron mucho apoyo, sobre todo él que conocía la OEA. Entonces en este periódico concentramos todo. Y no solamente lo hicimos argentino, sino que lo hicimos también latinoamericano, porque en ese momento, acuérdense, estaban en pleno proceso de las revoluciones centroamericanas, ¿no? Entonces viajaba muchísima gente de Centroamérica también. Hicimos un movimiento bastante grande, bastante importante, y llegamos a tener 19 comités de solidaridad por Argentina, ¿no? En donde llegaba un argentino, armábamos un comité. Y este periódico lo empezamos viendo que en otros lugares, como en México, como en España, como en otros lugares, no llegaba la información sobre la Argentina. Empezamos a crear todo con mucho sacrificio, ¿no? Con mucho sacrificio, poder mandar, imprimir más ejemplares y poder mandarlo a todo el mundo. Se llegó a mandar, no sé, a 27 países, creo que me dijo Pablo, ¿no? Yo no estaba en el tema, ¿no? Y entonces en determinado momento denuncias esperadas en todos los países, y entonces nuestro sacrificio era enorme, digamos, para poder sacarlo todos los meses y mandarlo, porque todos los compañeros lo esperaban, porque ahí estaban las noticias más importantes, digamos, de Argentina. Porque hay que pensar, un periódico argentino para llegar a España tarda 2 días. Un periódico argentino para llegar a Nueva York tarda 8 horas, 9 horas. Entonces esas son las diferencias que nosotros pudimos hacer estando en ese país, ¿no? Por supuesto que nos cuidábamos también, no era tan sencillo todo, ¿no? Este periódico para nosotros fue tremendamente importante y hace muy poco tiempo nos hicieron una distinción en la Cancillería, distinción en la Cancillería, ¿no? Como tarea internacional importante, ¿no? Por primera vez. Por primera vez a alguien de afuera del país le hicieron esta distinción. Pero bueno, no nos pusieron los nombres. Nos dejaron clandestinos. Nos dejaron clandestinas, claro. Cuando se enteraron, supongo, los nombres solamente pusieron a los que hicieron el periódico y como después se le voy a mandar para que vos se los pongan, ¿no? Primero íbamos a poner todos los nombres. Nos pidieron los nombres. Vinieron compañeros de Estados Unidos, de Francia, de Italia, entonces queríamos que tuvieran los nombres. Yo creo que cuando pusimos los nuestros dijeron no, nombres no, simplemente va una distinción. Así que como... Figuraban en más de la lista, ¿no? Que supongo que sí. No sé, la verdad que a mí me molestó bastante, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya estábamos ahí. Es un honor. Es un honor. No es un honor. Yo creo que lo correcto hubiera sido que sí, que pusieran los nombres de todos y de los compañeros sobre todo. Y acá resalto también, ¿no? la solidaridad y el trabajo de compañeros norteamericanos, ¿no? Los compañeros norteamericanos que estuvieron con nosotros, ¿no? Que ahora vinieron cuando se hizo esta cosa y que dedicaron sus días, su trabajo, todo, ¿no? para denunciar todo lo que pasaba acá, con nombres, con apellidos. Y ante esta situación actual, digamos, otra vez el Frente Internacional. Esperemos que no, tratemos de que no sea. Tratemos de que no gane la ultraderecha, compañeros,
Acá, de la mañana a la noche, hay que trabajar para evitar esto. Porque es muy grave lo que va a pasar si llega a ganar la ultraderecha en Argentina. Muy grave. Primero porque los militares se le van a plegar. Acá no ha habido ningún recambio en la estructura militar. No se los educó para la democracia. Y yo se lo digo por experiencia, porque queremos hacer un sitio de memoria en Campo de Mayo que no tiene, y todos los militares se encuentran, no ahora, hace 3 años. Así que tenemos que de la mañana a la noche trabajar para que esto no sea, digamos, ¿no? Esto yo se lo cuento como experiencia. Pero el exilio es muy triste, porque uno está lejos de todo y no sabe qué va a pasar, no sabe qué pasa con su familia, no sabe qué pasa con sus amigos, no sabe qué pasa con nada, porque aparte no puede tener comunicación, porque la comunicación puede llevar a la represión. Entonces yo creo que acá hay muchos compañeros muy jóvenes que no han vivido esa etapa. Bueno, nosotros tampoco. Cuando llegó el golpe en el 76, nosotros teníamos la experiencia de otros golpes de Estado, de otros golpes. Metían presos, podía haber algunos compañeros que habían matado, algunos choques, pero nunca nos imaginamos la crueldad, ¿no? La crueldad y el odio que estos militares han llevado a la práctica, pero que no han estado solos. Acá han estado las grandes empresas, los grandes empresarios, parte de la Iglesia Católica, el Poder Judicial, ¿no? Que está impune, está totalmente impune. Acá yo he tenido grandes discusiones con los organismos de derechos humanos, en general son las redes de los organismos de derechos humanos, ¿no? Cuando dice todo lo que avanzamos en derechos humanos. Yo creo que avanzamos una parte en los ejecutores directos. No avanzamos en los que los mandaron, en los que pusieron plata, en los que organizaron el golpe, que son los mismos que están ahora. Son los mismos empresarios, son parte de la familia judicial. Entonces esta experiencia que yo les conté del trabajo internacional, tenemos que tratar de evitarla, ¿no? Tenemos que tratar de evitarla. Y sí, creo que es un momento muy importante para que los organismos de derechos humanos y los militantes de derechos humanos se saquen esa tranquilidad que vienen teniendo de tantos años, ¿no? Dormidos, ¿no? Y empecemos otra vez a dinamizar los temas, pero con una consigna, yo creo. La derecha estuvo, está y va a estar. Lo que avanzamos en derechos humanos no basta, es incompleto, ¿no es cierto? Solamente metimos presos a los militares, a los que ejecutaron, pero no a los que financiaron, no a los que organizaron, no a los que han estado atrás del financiamiento y del cambio de las leyes para cada vez más obligar a los trabajadores a que rindan más para que ellos se quedan con más ganancias, porque para eso fue el golpe. No fue contra las organizaciones armadas, no fue contra eso. Fue para que el movimiento obrero, ¿no es cierto?, bajara sus banderas, bajara sus cuestionamientos. Acá en la Argentina, compañeros, hubo un movimiento obrero que fue clasista, que peleaba por cosas que yo ahora las pienso, ¿no? Hubo 2 programas muy importantes acá, ¿no? Que peleaba por
no solamente por el salario, no solamente por el aguinaldo, no solamente por las vacaciones, no solamente por tener más asignaciones familiares, sino que peleaba por la reforma agraria, que peleaba para que las empresas rindieran cuentas, como se hace en otros países, que ellos acá se llenan la boca a otros países, como se hace en Alemania, como se hace en otros países, que las empresas rinden cuenta de sus ganancias y los trabajadores tienen parte de esas ganancias y las tienen hoy, no es que las tuvieron, las tienen hoy, porque en Italia, aunque hay un partido fascista, en algunas empresas se siguen repartiendo las ganancias. Entonces, yo creo que hay que ponerse las pilas bien puestas y vamos a tener que entrar en una etapa los compañeros, ¿no es cierto? Me parece, sobre todo los compañeros de derechos humanos. Acá hubo un plan sistemático que se llamó terrorismo de Estado, ¿no es cierto? Que consistió en secuestrar compañeros, líderes, militantes, seleccionados. Pudo haber algún compañero que repartía volantes, pero yo le puedo asegurar que del listado son los mínimos. Acá se seleccionó a quien se mató. Entonces, nosotros sabemos toda esa metodología. También sabemos, ¿no?, por la prensa, que los tiraban de los aviones. Algunos, otros los enterraron, otros los quemaron, bueno, eso lo sabemos todos. Pero hay una cosa que creo que los compañeros de derechos humanos dejamos de lado. Estoy dando una batalla grande, que es saber qué hicieron los genocidas con nosotros. ¿Cuál fue la política de crueldad que tuvieron sobre los prisioneros sin necesidad? Yo creo que eso es lo que vamos a tener que hacer. Eso es lo que vamos a tener que volver a la década del 80, a la década de... volver a los testimonios. Son duros, pero hay que volver, porque tenemos que contestar a la derecha. Lo tenemos que hacer. ¿No? Lo tenemos que volver a hacer. Tenemos que volver a hacer testimonio de los compañeros que estuvieron en campos de concentración. Y eso lo tenemos que volver a visibilizar. Es la única forma que nosotros tenemos de contestar lo que están diciendo del lado de esta persona que es Victoria Villarroel, que nosotros la conocemos en 2006, hemos tenido enfrentamientos. Ella estaba con la novia de Astiz y con la Pando, que está queriendo otra vez reivindicar el accionar de los militares, pero no como la teoría de los dos demonios, que eran iguales la guerrilla que los militares. Está queriendo reivindicar y decir que lo que hicieron las Fuerzas Armadas está bien, para volver a hacerlo. Eso es lo que tengo que decir ahora. Bueno, compañeros, lo que podemos hacer ahora es abrir una serie de preguntas y respuestas, digamos. Cualquier inquietud que tengan, que la compañera está en condiciones de contestarla. Yo le quería consultar algo. ¿Cómo hacemos para reivindicar la situación que pasamos en los 70, todo eso? Para volver a reivindicar con lo que pasó con Facundo, que creo que estuvo en Bolivia, que fueron algo internacional también. Creo que la lucha se siguió dando. Creo que también tenemos que reivindicar eso, pero ¿cuál sería la idea para reivindicar eso con la situación política que estamos a nivel nacional? Volver a los 80, tienen que volver a volver otra vez a explicar lo que es terrorismo de Estado, ¿no es cierto? Leer algunos testimonios de los juicios, fíjense ustedes, este poder judicial que muchos de ellos no fueron televisados ni públicos, entonces no se saben de los testimonios.
Únicamente los que estamos adentro del Poder Judicial conocemos, digamos, ¿no? Nosotros tenemos que volver a denunciar. Nosotros tenemos que volver a denunciar lo que ha pasado con el secuestro de los niños, que han matado niños. El otro día estuve leyendo el testimonio de Susana Valle, que es una gran amiga mía, la hija del general Valle, ¿no? A ella, una militante, montonera, digamos, ¿no? Después de todo lo que le pasó con su papá. A ella la secuestran en Córdoba. Ella tiene 2 mellizos. La ponen, mientras la están torturando, ponen al mellizo muerto, la ponen sobre su pecho, y al mellizo vivo lo dejan sobre una mesa, digamos, una mesada, ¿no? Y ella lo ve morir. Entonces Susana, que ya venía con una vida bastante complicada, era la hija del general que fue fusilado por Aramuro y por Rojas, ¿no es cierto?, para destruirla totalmente. No lograron destruirla, no la destruyeron. Pero les doy un caso, y como ese caso, hay cantidades. Nosotros en Monte Chingolo, por ejemplo, yo tengo a mi hermano muerto en Monte Chingolo en el intento de copamiento. En Monte Chingolo hicieron lo mismo. Los mataron, los pasaron con los tractores, con los carros encima estando vivos. Los quemaron con... ¿Cómo se llama con esa? Bueno, con los que les quemaron la cara, con la lanzallamas. O sea, todas esas cosas, compañeros, que estos genocidas hicieron, hay que volverlo a sacar, porque si no quedan como secuestraron, los tiraron por avión, ¿no? Y ahora son los pobres viejitos, ¿no? Entonces yo creo, bueno, lo de Facundo, a Facundo lo mataron intencionalmente, es obvio que lo mataron intencionalmente, como ahora tienen preso a Cristian Díaz, que es un compañero que trabaja denunciando las atrocidades que hace Israel sobre los palestinos, lo tienen preso con el mismo sistema que tienen en Israel con los presos palestinos. ¿Pero qué les pasa? No sé. Nada, ahí están todos los compañeros todos los días enfrente de tribunales. O sea, despacito van dando pasito, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el caso nuestro, que estábamos en solidaridad, nosotros la represión la vimos lo de las 3A, vimos, y además porque el partido supo ya en octubre del 75 que los iban a exterminar. Porque nosotros teníamos un compañero, que era un comisario mayor, que se llamó Washington Ovide, que trabajaba en Coordinación Federal, que estaba en el marco de las decisiones de la represión, que bueno, después lo matan, ¿no? Obviamente, ¿no? Que había informado en octubre, la directiva número 4 se llama de Videla, del exterminio a las organizaciones revolucionarias. O sea, lo sabíamos, pero no, en el caso mío nunca me imaginé la crueldad utilizada para el exterminio, porque me hubieran fusilado. Videla dijo eso, en un reportaje dijo, si yo los hubiera fusilado, para nosotros hubiera sido peor. Entonces este método, está bien, los hubieran hecho desaparecer, y si veían que no daba ningún tipo de dato el compañero, lo subían de un avión y lo mataban, pero no, lo tuvieron 3 meses, 4 meses, 5 meses torturándolo en los distintos campos de concentración. Y ese dato es el que tiene que salir ahora, compañeros. No sé cómo lo vamos a hacer. Yo estoy hablándolo, está dando vuelta en mi cabeza cómo lo vamos a concretar, pero me parece que no puede pasar esa dictadura sin su política de crueldad tremenda que tuvieron contra el pueblo, contra los militantes, contra los trabajadores, porque el porcentaje de desaparecidos de los trabajadores es como del 70 y pico %. Para que ganen ahora lo que ganan, porque fue para eso que continúa hoy esa política. Nadie la cambió. Las leyes
económicas siguen estando en la dictadura. Han sido gobiernos muy débiles, muy débiles. Tenemos una democracia formal, no tenemos una democracia real. La tenemos que hacer, tenemos que luchar por eso. No, con esa pregunta más o menos también después. Sí, a Facundo lo mataron, lo asesinaron. Sí, pero como los medios decían que un piquetero más, tuvimos una charla en antes y... Es un comandante de la SAR, compañero del Carrete también. Lo que sabemos, más o menos estamos en el tiempo, sabemos que no era en el bulto de lo que es una movilización, alguien que no, fueron a directamente a sacar algo importante. Nosotros tuvimos la misma charla, que la mayoría no estaban enterados ese día, que Morales estaba en libertad y que hicieron todos los papeleos para sacar lo que no querían de economía y lo recibieron en acto. Nosotros estuvimos ese día, fue un logro. Después de un tiempo que estábamos jóvenes en lucha, en la calle, recibimos la noticia de esto. Lo remarcamos cuando decís que vamos a hacer. Lo que pasa es que Facundo tenía unas características, compañeros, casi igual a los compañeros de la década del 70. Era un compañero increíble. Y por eso lo mataron. Porque no solamente nosotros estábamos como el compañero, el enemigo también detecta. Dentro de los dirigentes es un compañero increíble. No hay muchos compañeros como Facundo. No hay. Toda su vida, digamos, ¿no? Cuando estuvo en Bolivia, casi se muere 2 veces, casi lo matan. Había orden de matarlo en Bolivia. Bueno, en eso, la verdad que acá tenemos que agradecer, dentro de todo, Cancillería y el presidente no se portaron mal, ¿no? Tenemos que decirlo también, ¿no? También tenemos que decir eso. Y su papá, ¿no? Pero bueno, no hay que olvidarlo a Facundo. Compañera, yo le quería pedir un poco que nos comente, por ahí no es muy conocida, pero hay una característica muy importante en la defensa de los derechos humanos que se transforma en línea dentro del PRT, que es la línea del devotazo, digamos, ¿no? La amplitud de términos de solidaridad para recuperar a los compañeros, que muchas veces, en democracia para acá, la línea de derechos humanos ha sido muy sectaria, contradictoriamente a la línea histórica del PRT, nacida del devotazo. Esa concepción quería que la explique. No, el tema que es antes del devotazo, sí, hace mucho la antes, línea del partido, digamos. Nosotros lo que pasa es que la cárcel la consideramos un lugar de lucha y de enseñanza, digamos, ¿no? La cárcel es el lugar donde si un compañero no sabe escribir, le enseñan a escribir. Un compañero los disciplinan, ellos se levantaban a las 6 de la mañana, hacían gimnasia, estudiaban. El partido fue una organización de estudio, no sé cómo hacíamos para estudiar, pero nosotros estudiábamos, constantemente estudiábamos. No solamente lo que se escribía en los 2 medios de prensa que teníamos, El Combatiente, ¿no es cierto?, y Estrella Roja, uno para el partido, el otro para el ejército, sino que nos dábamos tiempo de estudiar. Nosotros estudiamos la Revolución Rusa, las distintas revoluciones, la vietnamita, seguíamos mucho a los vietnamitas, no solamente a Ho Chi Minh, sino también a todos los autores vietnamitas de la guerra, digamos, ¿no? Y de la lucha, porque eran políticos. Ahí te explicaban que la lucha armada, digamos, es política fundamentalmente, ¿no? Es otra forma más elevada, digamos, de lucha o por otros medios. Entonces es así, el tema del preso. El tema es el siguiente: siendo una organización de izquierda revolucionaria, nosotros sabíamos que a los presos políticos con más promesa que teníamos de Cámpora no los iban a soltar, porque estaban haciendo listas. Entonces cuando vos haces listas significa que no los vas a soltar a todos. Entonces, como en ese momento ya había comunicación con los presos, ya los presos estaban subidos en los techos, digamos, ya los guardias no hacían nada, digamos, porque bueno, había cambiado el gobierno, se da la orden de ir a buscarlos, digamos, ¿no? Y se va de Plaza de Mayo, se va y se los saca.
cantidad de gente, hubo que abrir las puertas. Hubo compañeros adentro, como el tema de Valmerina y otros compañeros que buscaron la forma pública para resolverlo, lo resuelven, digamos, ¿no? Hacen los listados y creo que a los 2 o 3 días eso va al Congreso y sale, ¿no? Pero a los compañeros lo sueltan por la presión popular. No, nosotros tenemos la premisa que todo preso que está tiene que trabajar día y noche para escaparse, ¿no es cierto? Y a los presos lo liberamos, ¿no? Es así, sí, es una política. Además habían tomado sigue siendo la misma. Habían tomado la cárcel de voto cuando nosotros llegamos, la cárcel de voto estaba... Ellos ya lo tomaron hace 3 días, ya la tenían tomada, sí. Exacto. Sí, sigue siendo la misma. Pero bueno, miren ustedes, ¿no? Cómo es la transmisión oral de las cárceles. En la etapa de Macri hubo presos políticos peronistas, de sectores de la burguesía, funcionarios y todo. Pero hubo un compañero, que es Esteche, que él ya había estado preso, que empezaba a las 6 de la mañana con bebida y con todo, a las 6 de la mañana gimnasia, ¿no? A las 10 de la mañana desayunando, a las 11 lectura. Y así pudieron pasar. O sea, la transmisión de la disciplina dentro de una cárcel se transmitió de allá hasta los últimos presos. Porque los últimos presos, compañeros, pese a que ha habido mucha discordia si eran presos políticos o no, eran presos políticos, siguen siendo presos políticos, tenían condiciones de máxima seguridad, estaban todo el día encerrados, prácticamente. Hubo que luchar mucho para que... Eran como si fueran, no sé, criminales, todos. Así que eso lo aplicó Macri. Así que imagínense lo que puede llegar a aplicar Milei o alguien o ellos, ¿no? Hay que estar atentos.